Bien, buenas noches. Vamos a continuar con esta última clase de electrocardiograma y vamos a ver sobre todo los trazados electrocardiográficos característicos en algunas alteraciones electrolíticas. Y es así que habíamos mencionado que después de la T viene una onda que se llama onda U, que normalmente es positiva, ¿no es cierto? Cuando es negativa siempre hay que pensar en una patología que puede ser insuficiencia aórtica o isquemia. Ahora, existen a veces electrocardiogramas patognomónicos cuando hay hipopotasemia. Cuanto más marcada es la hipopotasemia, obviamente estas alteraciones serán mucho más visibles. A ver, causas de hipopotasemia. Díganme dos. Las diarreas, doctor. Diarrea, vómitos, algunos medicamentos, por ejemplo. La furosemida. La furosemida, muy bien. Son causas de hipopotasemia. Entonces, cuando el potasio cae menos de 3.5, 3, 2.5, ya podemos tener estas alteraciones, que es un intervalo QT prolongado y la presencia de onda U. ¿Cuánto dura normalmente el intervalo QT? De 0.32 a 0.40. A 0.40. Algunos autores dicen hasta 0.44. Entonces, la presencia de una onda U, una onda T aplanada y el intervalo QT prolongado. Un electrocardiograma típico donde estamos viendo un intervalo QT largo, estas ondas T planas. Cuando busquen la onda U, generalmente es mucho más visible su presencia en la derivación B3 y V4. Por el contrario, cuando el potasio está más allá de 5.5, también podemos tener alteraciones electrocardiográficas manifiestas, como ser, en este caso, un intervalo QT corto, y observen la onda T que se hace muy prominente, se hace puntiaguda. Causas de hiperpotasemia. ¿Mm? Causas de hiperpotasemia. ¿Nos recuerdan? La más frecuente es la enfermedad renal crónica. A veces el uso combinado de IECAS o ARAS junto con los diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona pueden darnos también hiperpotasemia. Nuevamente acá, el potasio está muy alto y cuando el potasio suele estar más de 6.5 o 7, entonces suelen aparecer alteraciones de la conducción a nivel del nódulo auriculoventricular. Podemos tener disociación auriculoventricular, bloqueos auriculoventriculares, bradicardia. Y en esos casos existen tratamientos para la hiperpotasemia. ¿Cuáles conocen? ¿Qué se da para la hiperpotasemia? Podemos dar los diuréticos, hemos indicado la furosemida, podemos dar solución polarizante con el uso de insulina, que la insulina hace que el potasio ingrese dentro de la célula y podemos llegar incluso hasta la diálisis. Otro tipo de alteraciones electrocardiográficas podemos observarlas en la hipocalcemia. A veces observamos que pacientes operados de la tiroides también se les puede extirpar la paratiroides y entonces vamos a tener hipocalcemia y vamos a tener una prolongación del segmento ST y QT también prolongado. Miren el ST, qué largo es en la hipocalcemia y onda T plana. El tratamiento es gluconato de calcio, hay que poner calcio. En la hipercalcemia, por el contrario, el segmento ST se acorta, como ven acá. Casi termina el complejo QRS e inmediatamente empieza la onda T.
Ya tenemos la hipercalcemia como con una cubeta. Otro cuadro de hipercalcemia. Y tal vez recordarles otro hallazgo electrocardiográfico que podemos ver en el desame pericárdico. Vamos a observar complejos QRS de baja amplitud. Vamos a ver si tengo acá para mostrarles algún trazado electrocardiográfico. ¿Se ve mi pantalla? En este caso tenemos ondas T altas que corresponden también a una hiperpotasemia. Acá también una hiperpotasemia, estas ondas picudas con una bradicardia muy importante, muy significativa. Vean que ahí desaparece la activación del nódulo sinusal, ¿no? Todo está funcionando a través del nódulo auriculoventricular. Acá tenemos una pausa sinusal por enfermedad del nódulo sinusal. Otra pausa. Acá, si ustedes se fijan, antes de la onda P existe una espiguita y antes del complejo QRS existe otra espiguita. Eso se observa cuando hay un marcapaso bicamaral, es decir, estimula la aurícula y estimula el ventrículo. A veces en la angina de Prince-Metal por la isquemia coronaria podemos tener alternancia eléctrica. Ustedes ven el trazado superior, complejos QRS de baja amplitud, seguidos de otros de mayor amplitud. Eso se llama alternancia eléctrica. Bueno, entonces la pericarditis, otra cosa que se observa es una elevación del segmento ST, pero básicamente en todas las derivaciones. Y en el desave pericárdico, complejos de bajo voltaje. Vamos a ingresar, bueno, con eso habríamos terminado todo lo que significa electrocardiografía y vamos a ingresar a otra acápite que son los exámenes complementarios en cardiología. Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Vamos a empezar desde los más sencillos a los más complicados. Obviamente toda la parte de electrocardiografía ya la conocen, ya saben. Sin duda, una radiografía de tórax es relativamente fácil de conseguir, ¿no es cierto? Mayor parte de los centros tenemos radiografías y es importante saber interpretarlas, ¿no? Y sobre todo, cuando interpretamos, tenemos que hacer un énfasis especial en la silueta cardíaca. Y ustedes están viendo acá una cardiomegalia y para eso se saca el índice cardiotorácico. Y para sacar el índice cardiotorácico se traza una vertical por las apófisis espinosas y luego una horizontal que va al borde derecho del corazón y otro al borde izquierdo del corazón y luego se saca la relación. Normalmente el índice cardiotorácico debe ser hasta el 0.50%. Pero conforme va aumentando, hablamos de cardiomegalia 1, 2, 3 y como en este caso, cuando llega al borde costal, hablamos de una cardiomegalia 4/4, ¿no es cierto? Que puede corresponder a una dilatación de las 4 cavidades, incluso puede tener desame pericárdico. En esta otra radiografía pueden observar que el corazón no está tan grande, pero existe una redistribución y congestión pulmonar de ambos pulmones, como en alas de mariposa, y eso es por una insuficiencia cardíaca izquierda aguda y puede llegar al edema agudo de pulmón. Por ejemplo, un infarto agudo de cara anterior extenso, una crisis hipertensiva nos puede llevar a esta situación. Un examen que es muy útil es la ecocardiografía y se ha venido desarrollando en las últimas décadas de gran manera.
y existen varias versiones de ecocardiografía, para lo cual usamos un transductor que podemos posicionarlo en la parte supraesternal a nivel de la punta del corazón o a nivel subcostal, y eso nos va a generar diversos trazados a nivel de corazón que podemos clasificarlos por ejes largos, ejes cortos que vamos a ir viendo. Acá tenemos un eje longitudinal a lo largo del corazón y acá un eje transversal, ¿sí? Este es el eje largo y este es el eje corto. Acá tenemos el eje largo donde tenemos el ventrículo derecho, el septum interventricular, el ventrículo izquierdo, las cuerdas tendinosas, la aurícula izquierda y el tracto de salida del ventrículo izquierdo con la válvula aórtica y la válvula y la arteria aorta. Este sería el eje largo. En el eje corto puede tener varios niveles, por ejemplo, acá está el nivel de los músculos papilares. Este redondito que ven simétrico con mayor cantidad de músculo es el ventrículo izquierdo. Y este que está adosado de pared más delgada es el ventrículo derecho. Este es un eje corto, como ven, acá cortado en este sentido. Y desde la punta podemos ver un eje que se llama eje de 4 cámaras, donde podemos observar las 4 cavidades del corazón: ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo derecho y aurícula derecha. Entonces, estos son los cortes más importantes cuando hablamos de ecocardiografía. Este es un eje largo. Te llamaré unos 40 minutos, estoy dando clases. ¿Ya? Chao, chao. Entonces, este es un eje largo, donde acá tienen la anatomía patológica y al lado derecho el ecocardiograma. Ventrículo derecho, el septum interventricular, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda. Acá un eje corto, que es el que mencionamos, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, y miren cómo de bien se puede obtener las imágenes en ecocardiografía y con todas las estructuras. Obviamente es importante que conozcan la anatomía del corazón. Podemos tener un eje corto también a nivel de la válvula aórtica. La válvula aórtica saben que tiene 3 valvas, ¿no es cierto? Tiene una imagen como de Mercedes-Benz. ¿Cómo son esas valvas? ¿Qué se llaman? La válvula coronariana, no coronariana y posterior. ¿Sí? Se ve así. Y acá al lado derecho estamos viendo la imagen de ecocardiografía con esa imagen. El eje de 4 cámaras que había mencionado, a la izquierda, el corte anatómico del corazón, y a la derecha las estructuras, las que vamos a poder identificar: el ventrículo izquierdo, la válvula mitral, la aurícula izquierda, el septum interventricular, en este otro nivel el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Nuevamente un ojo de 4 cámaras, y esto puede ser en movimiento. Y el ecocardiograma entonces es útil ¿para qué? Para ver las cavidades del corazón, para poder medirlas, para ver las válvulas del corazón, si cierran bien, no cierran bien, para ver la velocidad de flujo a través de las válvulas. También muy útil. Entonces, útil en valvulopatías, cardiopatía isquémica. Acá está calculando la fracción de eyección. Lo hace el equipo en forma automática, midiendo el diámetro del ventrículo izquierdo en diástolo y en sístole y sacando un promedio. La fracción de eyección es la cantidad de sangre que elimina el corazón en cada latido. Generalmente es de 75 cc, ¿no? Y la fracción de eyección normal es mayor al 55%, mayor al 55%. Eso va a ser muy útil cuando hablemos de insuficiencia cardíaca.
También podemos hacer cortes en diversas estructuras del corazón y este sería el modo M. Acá tenemos el ventrículo derecho, acá el septum interventricular que ustedes están viendo que se engrosa, eso es en sístole y esto es en diástole. Y nos permite ver la diferencia en sístole y en diástole, nos permite sacar la fracción de eyección. Esto es lo normal. Y acá ven un ventrículo izquierdo dilatado. Vean que el septum interventricular prácticamente no se engruesa, es delgadito. Y la pared posterior también es delgada. Y esta cavidad del ventrículo izquierdo se encuentra aumentada, está dilatado. Entonces, eso puede corresponder, por ejemplo, a un paciente con una miocardiopatía chagásica. Acá tenemos el modo M, que es el que habíamos visto en diferentes cortes, a nivel de las cavidades, a nivel de las válvulas, de la válvula mitral, ¿no es cierto? A través de la aurícula izquierda y a través de la válvula aórtica. Por ejemplo, esta es la válvula mitral. Esta es la apertura de la válvula mitral. Es la válvula anterior, esta es la válvula posterior, acá en diástole y acá en sístole. Vean su apertura. Y acá, un poquito cuando vamos cosiendo el transductor a nivel de la válvula aórtica, este cuadradito es la apertura de la válvula aórtica. Nuevamente, ventrículo derecho, septum interventricular, y esta es la válvula aórtica que se está abriendo. Esta es la onda E y la onda A, pero ese ya es mucho detalle para ustedes que no necesitan saber. Patricia. Acá nuevamente la válvula mitral y la válvula aórtica, ¿sí? Pero también este ecocardiograma nos puede dar imágenes a colores, ¿no es cierto? Todo lo que se acerca nos da una imagen roja y lo que se aleja nos va a dar una imagen azul. Esta es la aurícula izquierda y este es el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Es el Doppler color. Acá, por ejemplo, estamos viendo, esta es la válvula mitral y estamos colocando el transductor y donde queremos tomar la muestra a nivel del ingreso de la válvula mitral, ¿no? Y estamos viendo el flujo. Y este flujo con una onda E y una onda A, la onda E corresponde al llenado ventricular y la onda A a la contracción auricular. Cuando hay fibrilación auricular, esta onda A no existe. Acá en este caso tenemos detrás de la pared posterior del ventrículo izquierdo líquido y eso es un derrame pericárdico. Acá estamos viendo la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y acá las valvas de la mitral, pero fíjense que están un poco engrosadas, como en palillo de tambor. Eso se puede ver en los casos de valvulopatías de origen reumático. Acá un eje de 4 cámaras donde estamos viendo una insuficiencia mitral, es decir, en la sístole, la sangre del ventrículo izquierdo se va para la aurícula izquierda. Una insuficiencia mitral como llega a la cara posterior, una insuficiencia mitral moderada severa. Otro ecocardiograma, acá la aurícula izquierda grande y estas valvas calcificadas, también correspondientes a fiebre reumática. La misma, pero estamos viendo un eje corto y esta imagen es la apertura de la válvula mitral que está cerrada, está estenosada. Pasamos y podemos sacar por Doppler las velocidades de flujo transvalvulares. Obviamente hay fórmulas que nos van a permitir después indicar qué apertura tiene esa válvula y podemos clasificar en leve, moderada y severa. Existe una patología congénita que se llama la miocardiopatía hipertrófica, que es de origen genético, donde se observa un
incremento de la masa muscular, generalmente del ventrículo izquierdo del ápex o de todo el ventrículo izquierdo, y puede ser una miocardiopatía hipertrófica simétrica o asimétrica. Y el ecocardiograma es útil para ver esto, porque esta patología congénita genera arritmias. Y muchos pacientes, muchos atletas, ustedes han debido ver jugadores de fútbol que están jugando y fallecen, tienen una muerte súbita. Y es porque en la autopsia tienen este tipo de patología, miocardiopatía hipertrófica. También el ecocardiograma es útil para los casos de endocarditis. Esta es la válvula aórtica y estamos viendo una vegetación. Ese es un criterio mayor para diagnóstico de endocarditis. También tiene una función que se llama strain, que tiene relación con el endotelio, ¿no? Con la pared interna del corazón y que permite ver su acortamiento. Y de acuerdo a eso, definir si eventualmente el paciente puede estar cursando una isquemia. Hasta ahí todo lo que significa ecocardiograma. Entonces hemos visto el modo bidimensional, el modo M, el eco a color, Doppler, strain y eco en movimiento. Otro estudio que utilizamos es la ergometría, que es un examen que nos permite ver la capacidad funcional del paciente cuando solo se hace que maneje pedalee una bicicleta o camine en una cinta. Hay protocolos en los que se va incrementando de forma progresiva la velocidad y la altura de esta cinta. Nos permite ver entonces si el paciente tiene arritmias de esfuerzo, la capacidad funcional, si eventualmente tuviese insuficiencia coronaria, obviamente no va a alcanzar la meta esperada para la edad. Existe un protocolo que es el que más utilizamos, que es el protocolo de Bruce. Tenemos la tomografía, sobre todo cuando sospechamos, por ejemplo, vegetaciones, cuando sospechamos que el paciente puede tener un primer tumor primario o secundario, es muy útil, particularmente en un tumor que se encuentra en la aurícula izquierda, que se llama mixoma, ¿no? No es lo que más utilicemos, generalmente es el ecocardiograma, pero sí ocasionalmente tiene un espacio, la tomografía y también la resonancia magnética. Actualmente se hace también por medio de la tomografía el score de calcio, es decir, la cantidad de calcio que hay en cada una de las arterias coronarias y que nos puede dar en forma indirecta si existe una estenosis importante de las arterias coronarias o no. Podemos utilizar estudios con radioisótopos, estudios de perfusión con talio, por ejemplo, o con tecnesio, que son muy útiles para detectar cardiopatía isquémica cuando hay obstrucciones vasculares, ¿no? Y cuando el paciente está haciendo ejercicio, se inyecta el contraste, que puede ser y se ve la dosis o isquemia. Acá tenemos algunas imágenes. Antes se hacía en el Hospital Viedma, últimamente ya no se está haciendo, pero obviamente se necesita personal muy entrenado y muy capacitado para una adecuada interpretación. Acá tenemos otra cintilografía de perfusión, ¿no? Obviamente la idea es que tiene que grabarse estas imágenes, registrarse. Y por último, llegamos al gold standard, que es la angiografía coronaria. Es un equipo que permite observar las arterias coronarias, ¿no es cierto? Entonces el operador, que generalmente es un médico, es un hemodinamista, ingresa ya sea por el brazo o por la arteria femoral con un catéter y va a canalizar las arterias del corazón, la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha, y nos va a permitir ver estas imágenes, ¿no? La coronaria derecha, la coronaria izquierda, la descendente arterial, y ver si tiene obstrucciones. Y después de esto, este hemodinamista puede hacer una angioplastía y colocar un stent.
Así que también nos permite hacer ventriculografías izquierdas para ver y calcular también la fracción de eyección. Actualmente ya contamos con muchos equipos de angiografía en Cochabamba, ¿no es cierto? Por lo menos hay 5. Acá estamos viendo esta arteria que es la descendente anterior y en esta flecha estamos observando que esta arteria está obstruida. Seguramente el paciente tuvo un infarto, está tapada, una obstrucción severa. Entonces, se coloca un stent y el paciente recupera el flujo. Hay una escala que se llama TIMI, que permite ver el flujo distal, y en este caso tiene un buen flujo posterior a la angioplastia, podemos decir que tiene un TIMI 3. Podemos hacer estudios de angiotomografía también para reconstruir las arterias del corazón y podemos tener imágenes de esta manera que nos pueden dar también una idea de posibles obstrucciones. Obviamente la angiografía coronaria es superior, es el gold standard. Ya hemos mencionado los estudios de Holter, que pueden ser de 24, 48 horas, ahora incluso hay de 7 días, que consiste en que se instala una grabadora al paciente y este va haciendo su actividad normal y luego se lee en una computadora. Es útil sobre todo para la detección de arritmias, para la posibilidad de que el paciente vaya a requerir, por ejemplo, un marcapaso, ¿verdad? Para ver las bradiarritmias, las taquiarritmias o aquellos pacientes que han tenido algún episodio sincopal. Otra rama de la cardiología es la electrofisiología, ¿no es cierto? Que consiste en hacer un estudio de las diversas actividades eléctricas del corazón, ya sea del nódulo sinusal, del nódulo auriculoventricular, de las arritmias potenciales que puede tener el paciente. Y para ese objetivo se van introduciendo una serie de catéteres que detectan la actividad eléctrica del corazón, que puede ser a nivel auricular, a nivel ventricular, a nivel del tracto de salida. Y se van generando estimulaciones para tratar de desencadenar la arritmia. Por ejemplo, acá desencadena una fibrilación ventricular y después han producido un choque y vuelve a lo normal. Tenemos también computadoras específicas para hacer un interrogatorio de los marcapasos, ¿no es cierto? Eso se llama telemetría, para ver, por ejemplo, qué umbrales tienen, después qué porcentaje del día usa el paciente el marcapaso, cuánto de vida le queda, ¿no? Y también existen dispositivos como el cardiodesfibrilador, que vamos a ver un poco más cuando hablemos de insuficiencia cardíaca, que es un dispositivo capaz de detectar arritmias muy rápidas, muy aceleradas, potencialmente letales, como es la fibrilación ventricular, genera un choque a nivel del corazón, dentro del corazón, y el paciente puede salvar su vida. Cada vez los equipos son más sofisticados y más pequeños. Tan es así que esto que están viendo es una arteria coronaria. Entonces existe un dispositivo que se llama IBUS, que es como una cámara pequeña que puede registrar el interior de una arteria coronaria, a ver si está obstruido o no, en cuánto por ciento. Esto obviamente no se hace todavía en Bolivia. Podemos llegar a la cirugía con lo que significa el bypass, particularmente a pacientes que tienen enfermedad coronaria de 3 vasos. Bueno, y creo que hasta ahí sobre exámenes complementarios en cardiología. ¿Alguna pregunta? ¿Se han dormido, chicos? No, doctor. ¿Están despiertos todavía? No. Aún seguimos aquí, Doc. ¿Siguen aquí? ¿Mucha información para poco tiempo o cómo ha sido? ¿Se ha entendido un poco o nada?
Bueno, obviamente es algo que ustedes tienen que repasar, ¿no es cierto? Que tienen que ir leyendo con calma. La idea es que estas charlas son una especie de ayuda, pero independientemente de eso, ustedes tienen que revisar y verificar todo lo que hemos avanzado. Vamos a tener 2 clases más sobre insuficiencia cardíaca, el día de miércoles y el día jueves, y el día viernes empiezan con el doctor Ramiro Lara, ¿sí? Así es que también se envía al representante de 4º año un curso de electrocardiografía que está realizando la Sociedad Cochabambina de Cardiología, que va a ser en el auditorio del Colegio Médico, así es que los que quieran pueden ir inscribiéndose a manera de reforzar sus conocimientos. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Nada. ¿Mis alumnos de práctica están? Sí, doctor. Bueno, mañana 2 a las 8 menos 5. ¿Ya? Nos vemos. Listo, chicos. Nos vemos mañana en la clase de teoría a las 19:00. Hasta luego, doctor. Bueno, Chao. luego.